Buen día, nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre momento angular. Nuestro equipo está conformado por Álvarez Romero Mitzi Yutzil, Díaz Mayoral Maeli Danae, Lara Hernández Alberto, Moya Jiménez Daniela, Tinoco Díaz Ayet Jared. En este tema estudiaremos el momento angular de una forma teórica y práctica, detallada y específica para poder comprenderlo, que esto nos permitirá desarrollar ejercicios y comprender dónde aplicamos dicho momento en nuestra vida diaria, porque así es, presenciamos el momento angular diario. Tal vez no lo sabíamos, pero gracias a este tema y a este video podremos comprender y saber dónde lo estamos aplicando. ¿Esto gracias a qué? Gracias a que es muy importante en la física, que va de la mano con la mecánica clásica. Esto porque relaciona las simetrías de rotación de los sistemas físicos. De igual modo, dicho momento se mantiene constante con el tiempo a medida que el sistema evoluciona o cambia. Un ejemplo diario que ejecutamos, pero tal vez no sabíamos, es el movimiento planetario alrededor del Sol, porque así es, nosotros checamos este momento o aplicamos este momento diario y tal vez no lo sabíamos. Con eso damos introducción a dicho tema. Objetivos del momento angular. Primero, comprenderemos y analizaremos la inercia de rotación. Por otro lado, comprenderemos el momento de inercia. De ahí, aplicaremos la definición de momento angular a objetos de formas simples que rotan en relación a un eje Y. Después, reconoceremos la conservación de momento angular tanto en valor como en dirección y las condiciones bajo las cuales ella se conserva. De ahí, aplicaremos la conservación del momento angular a la resolución de problemas en los que varíe el momento de inercia o la velocidad angular. Por último, describiremos cualitativamente el movimiento de un giroscopio. El momento angular es una magnitud vectorial que utilizamos en física para caracterizar el estado de rotación de los cuerpos. En este apartado te traemos los siguientes puntos. Lo utilizamos para caracterizar el estado de rotación de un punto o de un cuerpo que se puede tratar como tal. ¿Qué es el momento de inercia de una partícula y cómo se relaciona con el momento angular? ¿Cuándo varía el momento angular? Entre otros muchos puntos que pueden presenciar. El momento angular o momento cinético es una magnitud física equivalente rotacional del momento lineal y representa la cantidad de movimiento de rotación de un objeto. Es una cantidad vectorial que caracteriza las propiedades de inercia del cuerpo, que gira en relación con cierto punto. El nombre tradicional en español es momento cinético. Momento angular es de uso común por la influencia del inglés angular momentum. El momento angular se representa con la letra n. Es una magnitud que resulta del momento de inercia y la velocidad angular del cuerpo en rotación. Entonces tenemos que el momento angular es igual al momento de inercia por la rapidez angular, en donde el momento angular usa como unidad de medida kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. Momento de inercia utiliza kilogramo por metro cuadrado y rapidez angular radianes sobre segundo. Tomando en cuenta diferentes ejemplos de cómo se puede buscar el momento angular, podemos considerar una partícula de masa m que se mueve con respecto a O, a un eje de referencia, con una velocidad. Definimos una magnitud vectorial llamada momento angular de la partícula con respecto al eje de referencia. Entonces tenemos que el momento angular es igual al vector posición por la masa por la rapidez vectorial, que es igual al producto cruz entre el vector posición y el vector cantidad de movimiento. Y para obtener el resultado del momento angular sería multiplicar el vector posición por la masa por la rapidez por el seno del ángulo que existe entre estos. El vector L es en cada instante perpendicular al plano formado por el vector posición y el vector velocidad. Cuando la trayectoria es plana y el origen está contenido en el plano de la misma, L es perpendicular a dicho plano. Tomamos en cuenta lo que es el teorema de conservación del momento angular para
bajo qué condiciones L se mantiene constante, tendríamos que derivar con respecto al tiempo. El primer término es nulo por tratarse del producto vectorial de dos vectores paralelos, con lo que, aplicando la definición de fuerza dada por la segunda ley de Newton, queda que el cambio de momento angular con respecto al tiempo es igual al vector posición por la fuerza aplicada. Ese producto vectorial se denomina momento. Como primer ejemplo, en la vida cotidiana tenemos el girar una cuerda a una velocidad constante. Esta presenta un momento angular. ¿Por qué? Porque, como se puede observar, en dicha cuerda se encuentra un objeto, el cual contiene una masa que se multiplicará por la gravedad, y en esta se presentan los siguientes datos. Tiene un radio, una masa, como ya lo mencionamos, una velocidad, que en este caso sería constante, y un ángulo, como se muestra en la figura, que sería el seno, el cual es un momento angular. Como segundo ejemplo tenemos el alrededor una glorieta a una velocidad constante. ¿Esto por qué? Porque la glorieta presenta un radio específico. El automóvil es la velocidad constante, que este va a dar vueltas en torno a la glorieta, y este mismo presenta una masa, que si lo multiplicamos por la gravedad sería la masa para dar la ecuación del momento angular. Como tercer ejemplo tenemos algo que podemos realizar cualquiera de nosotros, que es el correr en una pista a una velocidad constante. Puesto que esta cuenta con un radio, la velocidad constante sería la que nosotros apliquemos a la hora de correr, y para obtener su masa sería multiplicar nuestro peso por la gravedad. Eso nos daría un momento angular. Como cuarto ejemplo de la vida cotidiana tenemos el girar de un trompo a una velocidad constante. Esto gracias a que el giro del trompo está dado por su momento de inercia multiplicado por su velocidad de giro, lo que nos podría presentar un momento angular. Como último ejemplo, como bien lo mencionamos en la introducción, tenemos el estar parado sobre la superficie terrestre sin sentir la velocidad constante angular de la Tierra, puesto que la Tierra presenta un radio del Sol a la Tierra. Este de igual modo presenta una masa y la velocidad es constante debido a la traslación que ejecuta la Tierra sobre el Sol. Una partícula de 1.5 kilogramos se mueve en el plano XY con una velocidad de v igual a 4.2 i menos 3.6 j metros sobre segundo. Determine la cantidad de movimiento angular de la partícula cuando su vector de posición es r igual a 1.5 i más 2.2 j metros. Para resolver este problema, la cantidad de movimiento angular corresponde al producto cruz o producto vectorial entre el vector de posición y el vector de cantidad de movimiento lineal. Como estamos en el plano XY, este producto cruz va a ser igual a la componente en X de la posición por la componente en Y de la cantidad de movimiento lineal menos la componente en Y de la posición por la cantidad de movimiento lineal multiplicada por el vector unitario K, que es el que apunta perpendicularmente a la XY, es decir, en la dirección Z. Se calcularía con las componentes en X y en Y de la posición, ya las tenemos, son 1.5 y 2.2. ¿Y de dónde vamos a obtener la cantidad de movimiento lineal? Tenemos la velocidad y la cantidad de movimiento lineal es la velocidad por la masa. Entonces vamos a sustituir datos. La componente en X es 1.5 por la composición en Y de la cantidad de movimiento lineal va a ser la componente en Y de la velocidad por la masa. La masa es 1.5 kilogramos por menos 3.6, que es la componente en Y de la velocidad. Después hacemos menos la componente en Y de la posición, es 2.2. Multiplicamos por la componente en X de la velocidad por la masa, 1.5 por 4.2 nos queda menos 8.1 menos 13.86, y esto nos queda una cantidad de movimiento angular que es igual a menos 21.96 kilogramos por metros al cuadrado sobre segundo.
La posición de una partícula de masa 2 kilogramos está dado como una función del tiempo por r igual a 6i más 5tj metros. Determina la cantidad de movimiento angular de la partícula alrededor del origen como función del tiempo. Recordar que la cantidad de movimiento angular es igual al producto cruz entre el vector de posición y el vector de cantidad de movimiento lineal, el cual a su vez es igual a la masa por el vector de velocidad. ¿Qué datos tenemos? El problema nos da el vector de posición 6i más 5tj. 5t significa que la componente en y de este vector de posición depende del tiempo. 5 por t, que es el tiempo. No tenemos el vector de velocidad, pero vamos a recordar que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Podemos obtener el vector de velocidad a partir del vector de posición. Simplemente derivamos con respecto a t. Primero tenemos 6i. 6i es una constante porque no tiene la variable t, entonces su derivada es 0 más 5tj. Ahora sí tenemos 5t, la derivada sería 5 y entonces el vector de velocidad nos queda como 5j. Como podemos ver, el vector de velocidad solo tiene componente en y, entonces ahora sí podemos realizar el momento cruz. Como tanto r como v están en el plano xy, entonces el producto x va a ser igual a la componente en x de r por la componente en y de la cantidad de movimiento, que sería igual a la masa por la componente en y de la velocidad menos la componente en y por la componente en x de la cantidad de movimiento, pero el vector unitario k, que es el que apunta a la dirección z. Sustituimos la componente en x de la posición es 6 y la componente en y es de la cantidad del movimiento, va a ser igual a la masa 2 kilogramos por la componente en y de la velocidad, que es 5, menos la componente en y de la posición, que sería 5t por la componente. La cantidad en cantidad de x de la 6 por 2 por 5 nos da 60k kilogramos por metros al cuadrado sobre segundo. El problema nos dice que determinamos la cantidad de movimiento angular de la partícula como función del tiempo. Sin embargo, nuestro resultado no tiene la variable tiempo. Lo que está sucediendo aquí es que la cantidad de movimiento angular de la partícula es constante. Siempre va a ser igual a 60 kilogramos por metros al cuadrado sobre segundo en la dirección del eje z positivo. Por tanto, nuestra respuesta es que el vector de cantidad de movimiento angular es constante y tiene una magnitud de 60. Una barra rígida ligera de 1 metro de largo une dos partículas con masas de 4 y 3 kilogramos en sus extremos. La combinación gira en el plano XY alrededor de un pivote que pasa por el centro de la barra. Determina la cantidad de movimiento angular del sistema alrededor del origen cuando la rapidez de cada una de las partículas es 5 metros sobre segundo. Finalmente vamos a obtener la magnitud de esta cantidad de movimiento, la cual es igual a la masa por la rapidez por el radio del movimiento por el seno del ángulo. Vamos a notar que el vector de velocidad correspondiente a la rapidez que observamos y el vector de posición tienen un ángulo de 90 grados entre sí. Esto quiere decir que el seno del ángulo sería seno de 90. El seno de 90 es igual a 1 y por lo tanto la cantidad de movimiento angular simplemente nos quedaría masa por rapidez por el radio. Tenemos 3, que es la masa de la primera partícula, por 5, que es la rapidez, y el radio va a ser la mitad de la longitud de la barra. Como de 1 metro será 0.5. Entonces la cantidad de movimiento angular de la primera partícula sería 3 kilogramos, sería 7.5 kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos. Como tenemos dos partículas, tenemos que calcular también la cantidad de movimiento angular de la segunda. Sería de la misma forma, pero la masa es 4. Sería 4 por 5 por 0.5 nos da 10 kilogramos por metros cuadrados sobre segundo. Entonces la cantidad de movimiento angular del sistema será igual a la suma de las cantidades de ambas partículas por separado. Recordemos que la cantidad de movimiento angular es un vector. Ya tenemos magnitud, que sería la suma de ambas cantidades anteriormente.
cuál es su dirección. El problema no nos dice cuál es la dirección del vector de velocidad, simplemente nos dice que su magnitud es la rapidez, es 5 metros sobre segundo. En la imagen nosotros estamos asumiendo que la dirección es en contra de las manecillas del reloj. Si esto es cierto, entonces el vector de cantidad de movimiento angular va a apuntar hacia el eje Z positivo. Si fuera a favor de las manecillas del reloj, apuntaría en la dirección del eje Z negativo. Entonces, suponiendo que va en contra de las manecillas del reloj, el vector de cantidad de movimiento angular sería. Entonces, suponiendo que va en contra de las manecillas del reloj, el momento angular de dirección sería L igual a 17.5K, que es el vector unitario de la dirección del eje Z positivo con unidades kilogramos por metros al cuadrado sobre segundo. Si en vez de eso el vector de velocidad apunta a favor de las manecillas del reloj, entonces lo único sería ponerle signo negativo a la respuesta. Tenemos una pelota que cuelga de un hilo que tiene un radio de 7 centímetros y vamos a calcular su momento angular. Al momento de que ésta gire, sobre su propio eje. Momento angular gracias a un experimento en una silla de oficina. Podemos ver que el giro de la silla es el momento angular y los brazos abiertos son el radio. Mientras el radio es más grande, la velocidad disminuye. Sin en cambio, cuando el radio es menor, aunque la masa sea la misma, la velocidad aumenta. En este video en cámara lenta podemos ver cómo la velocidad inicial del giro de la silla no se ha visto afectada por ninguna otra fuerza externa que cause resistencia ante la velocidad que lleva. Sin en cambio, ya que observamos que el radio es demasiado grande, podemos deducir automáticamente que mientras el radio, aunque la masa sea la misma, la velocidad va a ir disminuyendo paulativamente hasta llegar a un punto de reposo en donde no haya movimiento. Contrario al video anterior, en este podemos ver que el radio es mucho menor, ya que mi compañero no tiene los brazos extendidos. Esto hace que la velocidad no disminuya tanto o de forma tan rápida como el pasado. Aún así, sigue sin aplicarse ninguna fuerza externa que le cause resistencia o aceleración al momento angular de la silla. En conclusión, se dice que el momento angular depende de su radio de giro, de la masa de un objeto y de su velocidad angular. Por ello, este momento se relaciona para cambiar conforme la posición de la masa si ésta se encuentra contraída, donde la velocidad angular es mayor y el momento aumenta. Pero si la masa está desplazada o se aleja del eje, la velocidad angular disminuye y el momento es constante. Por último, podemos decir que la conservación del momento angular es la capacidad que posee un cuerpo para mantener su movimiento circular. Gracias.